Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a estar hablando del amor. ¿Qué es el amor según la Biblia? Dios es amor, se puede decir, o Dios siempre ama a sus hijos y habla a través de la Biblia, habla mucho del amor individual, del amor hacia Él, del amor al prójimo. Y hoy vamos a tocar eh, cómo es el amor de Dios y cómo tiene que ser nuestro amor, tanto con Dios como también con el prójimo. Mi pregunta para ustedes es, ¿conocen las características del amor? ¿Conocen cuánto amor tiene Dios? Y estaría bueno hacer una lista de cada cosa que nosotros, de cada cosa que se lee acá más adelante, de cada cosa que escuchemos, son varios ítems, y vayamos entendiendo qué es lo que me falta, en qué proceso estoy de aprender a amar y también en qué característica ya la puedo em, tachar, como si fuera que ya aprendí a amar de esta forma, me falta aprender a amar de esta otra. Eso está bueno siempre hacerlo. eh, y Dios nos va a hablar a través de procesos, a través de cosas. Te invito a que nos estés siguiendo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita, perdón. La campanita, así YouTube te avisa cuando hay video nuevo. Y que nos dejes tu me gusta, que nos sigas en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos Facebook, Instagram y también tenemos TikTok para que nos estés siguiendo. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Primera de Corintios 13. Ahí nos habla de qué es el verdadero amor. Uno cuando se pone a hablar del amor puede decir, y es estar enamorado, es que tener, no sé, maripositas en la panza, o uno puede llegar a pensar, no sé, tantas cosas lindas. El amor es hermoso, por supuesto, pero no son ni maripositas ni nada de todas esas cosas que uno puede llegar a imaginar. Y qué mejor que preguntarle a Dios qué es el amor. Y en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, nos dice la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Wow. Uno se pone a leer todo esto y escuchar que Dios nos dice todo esto que es el amor. Es como que uno dice, yo puedo con todo esto, yo tengo estas cualidades del amor. Y si uno es una nueva criatura, si uno volvió a nacer de nuevo y tenemos una mente renovada y somos seguidores de Cristo y nuestra vida pasada ya quedó muy atrás y en Cristo son todas hechas nuevas, sí, podemos. Porque ya no somos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Por eso podemos simplemente
tenemos que empezar y seguir cada vez más buscándolo a nuestro Padre. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro 1, 2 y 3. 1 de Pedro 1, 22, 23. 1 de Pedro 1, 22, 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renovados no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Renovados. Ahora ya somos renovados, ahora ya somos cambiados. Uno cuando se pone a hablar del amor, cuando la mayoría dicen, bueno, 1 Corintios 13 nos habla del amor, pero del 4 al 7 nos habla de la pareja, nos habla del matrimonio. Pero Pablo justamente les hablaba a la iglesia, porque este versículo, este pasaje viene a concordancia de 1 Corintios 12 y sigue también con el 14, que nos habla todo del amor. Pero les estaba hablando a la iglesia justamente ¿por qué? Porque tenían dones y no los sabían usar, porque era una iglesia que pensaban de que porque tenían un montón, si uno se pone a leer un poco más atrás y un poco más adelante, por eso digo de que es una concordancia entre 1 Corintios 12 y el 14 también, o sea, uno antes y uno después, porque en todos esos pasajes nos habla de todos los dones, que nos dice justamente de que uno puede tener un montón de dones, cualquiera sea el don que uno pueda llegar a tener. Pero si uno no tiene amor, no sirve de nada. Lo principal es el amor. Todos tenemos dones, aunque sea uno. Uno tenemos todos. Después algunos tienen más, otros menos, pero todos tenemos un don. Y sin justamente el amor, nada sirve. Nos habla justamente, los conté y son 15. El primero, en el 4, en 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Qué mejor ejemplo que Jesús. Qué mejor ejemplo tenemos de la vida de Jesús cuando fue a la cruz por cada uno de nosotros. Un pequeño resumen en Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. Nos dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Wow. ¿Cuántas veces vemos personas con mucho dolor, al punto de quedarnos solos en nuestra habitación, estar totalmente quebrantados por algún sufrimiento, haber sido menospreciado? Jesús padeció todo eso, como lo padecimos nosotros. Nosotros pudimos haberlo pasado por circunstancias, por cosas que hemos hecho nosotros, o simplemente
por acusaciones de los demás a algo que nosotros éramos inocentes. Jesús lo pasó, no por cosas que hizo Él, sino que Él fue por amor a nosotros. Él pasó todo ese sufrimiento cerrando su boca justamente porque nos ama. Nada más que por amor. Uno se pone a pensar y dice, no, yo está bien. Yo amo a mi pareja, amo a esto, amo a lo otro, pero tampoco voy a pasar tanto por cosas que hizo la otra persona. Hacete cargo. Si lo hiciste vos, hacete cargo. No voy a sufrir yo por algo tuyo. Y fíjense, ese fue nuestro egoísmo. Es nuestro egoísmo. Y sin embargo, Jesús dice, Él pasó todo eso por amor a cada uno de nosotros. Él sufrió, Él padeció, Él cerró su boca. Él fue llevado, como nos dice en Isaías 53, si uno se sigue leyendo, fue llevado como oveja al matadero y así con un montón de cosas que uno ya sabe todo el sufrimiento que Él pasó. Y nada que ver, y nosotros nos quejamos por pequeñas cosas que uno los pone gigantes y nada que ver comparándolo al lado de Jesús. Y nosotros somos seguidores de Él. ¿Cómo no vamos a sufrir si somos seguidores de Él? Pero nunca vamos a llegar a la dimensión del sufrimiento que tuvo Él, del padecimiento que tuvo Él. Siendo 3 veces santo, pasó por todo eso, por amor a nosotros. Dice que es benigno. ¿Qué es ser benigno? Es hacer algo por otra persona sin que la otra persona nos pida, que fue lo que hizo Jesús. Nosotros no le pedimos que se lleve nuestros pecados. Jesús lo hizo por amor. Jesús tuvo esa acción. Él accionó padeciendo todo eso sin que nosotros se lo pidamos. Entonces, eso es benignidad. Sabiendo que una persona necesita algo, o una ayuda, lo que sea, uno accionar sin esperar que la otra persona... Y no, yo no le ayudé porque no me lo pidió. Y vos ves que está necesitando ayuda a la otra persona. Y uno se queda y bueno, estoy esperando que abra su boca y que me diga, ayúdame. No. Benignidad es la acción sin que te lo pidan. El amor no tiene envidia. Esa envidia de querer el trabajo, de querer no solamente en lo material, que uno puede llegar a decir, no, a mí no me interesa el tema de lo material, de la casa, del vehículo, del trabajo, del sueldo, de envidia, hasta también uno puede llegar a tener envidia con los ministerios. Uno puede envidiar cualquier cosa, puede envidiar hasta incluso, no sé, algo que pueda llegar a tener la otra persona que uno no lo tiene. Uno tiene que alegrarse por las cosas que tiene el hermano, por las cosas que tiene la otra persona. El amor no es jactancioso. Jactancioso es vanagloriarse por lo sucedido, ser una persona creída, presumida, como diciendo, miren lo que yo hice, fíjense, esto lo hice yo. Uno se está vanagloriando uno mismo porque hizo algo. Una cosa es
contarlo y decir, uy, qué bueno, me pasó tal cosa. Y otra cosa es exponerlo para que a la otra persona le dé envidia. Eso es ser jactancioso. Pero yo hice tal cosa. Todo no es por, wow, qué bueno, me salió. Que uno a veces se pone contento cuando uno con tanto esfuerzo puede llegar a hacer algo y comparte algo y decís, bueno, hice tal cosa. Y otra cosa es exponerlo para dar envidia, para darle bronca hacia otra persona. Jactancioso. No se envanece. Envanecer. Es el orgullo. Es el egocentrismo. La persona del yo. La persona que dice en una charla, sí, yo ya sabía. Sí, a mí me pasó. El querer siempre figurar y ser el centro de esa conversación. El que sin saber o sin haberlo pasado dice, sí, a mí me pasó. Sí, yo ya lo sabía. Esa es la persona que se envanece. Uno no tiene que ser así. Si uno no lo sabe, no lo sabe. Si uno no pasó por esa situación, uno lo que tiene que hacer es tomarlo como consejo. No querer ser siempre el centro de todo. No hace nada indebido. Nada indebido. Nada para sacar ventaja. Nada para lastimar a la otra persona. Qué feo que es cuando una persona supuestamente dice que ama y lo único que hace es querer sacar ventaja de la otra persona. Voy a hacer tal cosa para que después tal otra persona... no. Para poder yo sacar ventaja, si yo hago esto, esa persona va a hacer lo otro y entonces yo ya está sacando esa ventaja pensando cómo hacer para sacar ventaja de la otra persona. No. Eso no es amor. Nos dice, no busca lo suyo. Si la otra persona tuvo un problema, supongamos, uno dice, no busca lo suyo. ¿Cómo es buscar lo suyo? Si la otra persona tuvo un problema y tuvo un mal día, le pasaron cosas malas, vienes y vos te juntás con esa persona que tuvo problemas y vos tuviste un día fabuloso, que Dios te bendijo y estás eufórico y querés contar a todo el mundo lo que te pasó, o al menos a las personas más allegadas, a las personas que vos amás, y estás con todo ese gozo, con toda esa felicidad, y cuando llegás para contarle a tu pareja o para contarle a la persona que vos vas a apreciar, vas a más, esa persona justo tuvo un día pésimo, para atrás, y vos te quedaste con todo el gozo, y la otra persona, entonces, ¿qué es lo que uno hace en ese momento? Cuando uno no busca lo suyo, es uno cierra su boca con su felicidad, con su gozo, y presta el oído a la persona necesitada. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser afectada. Entonces, ya está, ya te pasó algo lindo, algo hermoso y vos lo querés compartir, y justamente con esa persona que vos fuiste a buscar, pero esa persona no tuvo un buen día. Entonces, lo mejor que podés hacer en vez de vos exponerte es que esa persona te cuente, se desahogue, vos prestar tu oído y aconsejar y fortalecerlo con la palabra de Dios. De esa manera
Y en otro momento, o después, cuando ya pase esa situación y esa persona ya esté mejor, uno le cuenta todo lo bueno que a uno le ha pasado. Pero primero está la otra persona. Amén. Wow, cuántas cosas, ¿no? Y nos sigue diciendo, son 15. Vamos por el 8. Nos irrita. Los invito a ir Efesios 4:26. Efesios 4:26. ¿Quién lo puede leer? ¿26? Así es. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Airaos, pero no pequéis. O sea, no está mal que uno se enoje. Somos seres humanos y obviamente nos va a enojar un montón de situaciones. Pero no tenemos que llegar al punto de irritarnos. Porque un enojo uno lo puede tener, uno lo puede controlar, uno se pone en oración, uno como que, quien dice, respira profundo y ya está. Pero obviamente siendo a los pies de Cristo, ¿no? Pero ya cuando uno está irritable, es como que cualquier cosa que te vengan a decir, tus oídos están cerrados. Y por más que estés vos equivocado, que vos tengas la razón, tus oídos están cerrados. Y no querés escuchar a nadie. Y es solamente lo que a vos te pasa, es solamente tu enojo y el resto no importa. No importa si el problema lo tuviste en tu casa, pues lo llevas en todos lados. No importa si el problema lo tuviste en el trabajo, lo tuviste en donde sea, en la calle, lo llevas para todos lados. Y no importa los demás. Es tu enojo y nada más que tu enojo. Y así no es. Vamos por el 9. No guarda rencor. No guarda rencor. Las personas que guardan rencor son las personas históricas. Vos me hiciste tal cosa y vuelven al pasado. No hay que ser histórico. Ya está, el pasado ya está. Somos nuevas criaturas. Ya está. Basta de echar la culpa de algo que supuestamente en el pasado vos ya perdonaste, vos ya sanaste, vos ya está. Entonces uno no sanó, no perdonó, ni nada. Porque si vuelve nuevamente y hace daño, es porque todavía no se sanó eso. Entonces, no hay que guardar rencor. Si una persona tiene amor, no tiene que tener rencor, no tiene que vivir en el pasado, no tiene que ser una persona histórica, tiene que vivir en el presente para el futuro. De esa manera tenemos que ser. Y seguimos. Cuánta enseñanza, ¿no? Cuánto. Son 15 puntos. Vamos a ver cuál estamos aprobados y cuál no después. Aprobado, no, esta todavía la tengo que dar. Esta, sí. Empezar a tomar los ítems de cuáles son todavía los que nos faltan. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Todo lo malo que pueda llegar a pasarle al prójimo. A esa persona que vos no te la bancás. Esa persona que te hizo algo. A esa persona. Y vos no tenés nada que ver. Porque lo malo que le pasó a esa persona no es que vos fuiste y le hiciste algo malo. No, vos, al margen de lo malo que le pudo haber pasado,
pero tu gozo es tan grande. ¿Cómo? Y hasta incluso decís, ay, Dios es justo. Dios es justo. Y te gozás con eso, mal lo que le pasó a la otra persona. No, eso está mal. Eso no hay que hacerlo. Al contrario, hay que ir y orar por esa persona para que se arrepienta, para que Dios cambie a esa persona y pueda ser una nueva criatura, como somos nosotros, que sabemos que todos estos puntos los tenemos aprobados. Amén. 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 Fue un amén medio entre dientes. Amén. Bueno, o al menos estamos en el proceso. Ahí Ahí estamos. Entonces, más se goza de la verdad. ¿Cuándo uno se goza de la verdad? La verdad es la palabra de Dios. No es nuestra verdad. Porque muchas veces uno, ¿qué es lo que dice? Yo tengo la razón, yo tengo la verdad. No, la verdad la tiene la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que gozarse cuando Dios obra. Amén. Cuando Dios obra, ahí uno se tiene que gozar. ¿Por qué? Porque uno ve el poder de Dios. Entonces, ¿cuándo uno se goza de la verdad? Cuando vemos el poder de Dios. En esa persona que empezó a ser cambiada, en esa persona que empezó a ser transformada, en esos pequeños avances que capaz que la persona ni siquiera se da cuenta, porque muchas veces cuando uno hace un escalón más, uno no se da cuenta, pero sí se da cuenta la otra persona. Y eso está buenísimo decirle a la otra persona, me alegro porque Dios está obrando, Dios obró en esta área, en tu vida. No decirle, vos superaste tal cosa. No, porque la persona no lo superó, nosotros no lo superamos, porque si lo hacemos con nuestra fuerza, nosotros no podemos llegar a nada. Hacemos 1 o 2 escalones y después terminamos resbalando mal y caemos más abajo todavía, cuando lo hacemos nosotros. Entonces, hacerle saber a la otra persona que tuvo el avance, que Dios obró, pero no fue por la fuerza de ella, sino que fue la voluntad de Dios, que fue el poder de Dios en la vida de la persona. Y cuando es el poder de Dios en la vida de la persona, esa persona no vuelve a retroceder, porque ya está el poder de Dios. Entonces esa área ya está y sigue avanzando. Es así. Siempre el reconocimiento para Dios. Seguimos. Estábamos. Todo lo sufre. Wow. Y sí, como hablamos al principio, uno sufre. Fíjense que al principio, bueno, les hablé sobre Jesús, todo el sufrimiento que Jesús padeció por nosotros, pero así como uno puede llegar a decir, bueno, fue Jesús, Él es 3 veces santo, Él es el Hijo de Dios, uno puede poner un montón de excusas, pero nosotros somos seres humanos, nosotros también padecemos un montón de cosas, Él tenía esa conexión perfecta con Dios, pero nosotros también la podemos tener, porque hubo un montón de mártires. Y sufrieron, y padecieron. Y también los apóstoles. Y hubo un montón de seguidores y personas que ni siquiera están en la Biblia, que tampoco salen en los noticieros. Pero si uno se pone a buscar cosas cristianas, esos canales cristianos, y en YouTube empiezan a aparecer todo lo que no sale en los noticieros, de un montón de pastores que fueron fusilados, un montón de misioneros, muchísima gente que fue a llevar la palabra y que no negó
a Dios. Y eran seres humanos como nosotros, pero tenían ese amor a nuestro Padre que no negaron la palabra de Dios. Nosotros no estamos padeciendo todo eso. Y sin embargo, cuando vemos a una persona, ¿y qué hago? Me levanto, le digo, le hablo de Dios, yo la veo que está media mal. No. Bueno, voy a esperar la oportunidad. Tenés la oportunidad ahí. ¿Qué estás esperando? ¿Que la otra persona venga, se sienta al lado tuyo y que te diga, ¿me podés hablar de Dios? No. Si vos ves a esa persona que está mal, toda persona, primero y principal, no hace falta ver a una persona que esté mal para ir a hablarle de Dios. Me rectifico. No hace falta ver a una persona que está mal para ir a hablarle de Dios. Puede tener la mejor sonrisa, pero detrás de esa sonrisa estar totalmente angustiada. Porque toda persona que no tiene a Dios tiene un vacío. Entonces, tenga una sonrisa o esté mal, esa persona no tiene a Dios. Entonces, es nuestra obligación ir y llevarle la palabra de Dios. Después depende de esa persona, si esa persona, es ir, plantar la semilla. Después donde cae la semilla, bueno, si esa persona lo rechaza o no, no importa. Ya ahí tenemos el libre albedrío, esa persona, para ver si quiere aceptar, quiere ese cambio, quiere ese renuevo, quiere seguir en donde está. Pero es nuestra obligación ir y llevar. No tenemos que tener vergüenza. No tenemos que pensar en el qué dirán. Y no es que estamos en otras épocas. No, porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y mañana. Él es el mismo. Amén. Entonces, si Él es el mismo y la palabra de Dios no pasa de moda, entonces nosotros tenemos cada vez más herramientas y cada vez uno cierra más la boca. Qué bárbaro, ¿no? Antes habían re pocas herramientas. Nosotros tenemos el nuevo, el viejo pacto, sabemos un montón de cosas, tenemos un montón de testimonios, tenemos un montón de cosas y tenemos un montón de redes sociales, podemos evangelizar, podemos hacer un montón de cosas. Y sin embargo, uno se cierra cada vez más, se cierra cada vez más, se cierra cada vez más. Mientras más herramientas tenemos, más nos cerramos. Todo al revés. Por favor. Y esas personas que a veces compartían una sola Biblia y trataban de esconderla para que nadie... Y se reunían y iban, escuchaban, se alimentaban, tenían hambre, tenían sed, querían saber más de Dios, querían tener esa esperanza, tenían esa fe y se aferraban. ¿Y a nosotros nos pasa algo? Listo. No, ya está, no vamos a la iglesia, son todas las iglesias iguales, el hermano me miró mal, la sierva pasó tal cosa, la pastora, el pastor, siempre echándole la culpa a alguien y sin embargo, en vez de echarle la culpa a alguien, tenemos que fijarnos nosotros que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Y si vemos algo malo en la otra persona, tenemos que orar por la otra persona. Es así. Orar por la otra persona para que pueda conocer al Señor. Seguimos. Todo lo cree. No es que tenemos que andar por la vida creyendo en todo el mundo o creyendo en todos los que son cristianos o creerle 100% lo que dice el pastor, porque nos dice la palabra de Dios, maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces, ¿a quién tenemos que creer? A la palabra de Dios. Si esa persona nos habla con la palabra de Dios, hay que creer. Pero para no ser engañados, porque hay muchos que hablan con la palabra de Dios y después dan vuelta a su manera, entonces, para no ser engañados nosotros también tenemos que
leer la palabra, pedirle la sabiduría, pedirle el discernimiento para poder interpretar y que no nos vengan con una mala interpretación y que sea la interpretación realmente del Espíritu Santo. Amén. Ojo, probar los espíritus. Nos dice, todo espera. Todo espera. Volvemos a lo mismo. No es, yo espero todo de mi pareja o espero todo de tal persona. No es esperar en la persona, es esperar en Dios. Cuando uno le pide algo a Dios y no nos llega, nosotros ¿en quién tenemos que esperar? ¿En quién tenemos que descansar? Es en Dios, porque a veces lo que estamos pidiendo mal y Dios no nos quiere dar eso y nos quiere dar otra cosa. Siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si cuando dice, que nos dice, todo espera, es todo esperamos en Dios. Todo lo que tenemos y lo que vamos a tener, lo esperamos en Dios. Todo. No dice algunas cosas. Todo. Pareja, casa, hijo, todo. Todo de Dios. Ministerio, lo que sea, todo, todo de Dios. Todo soporta. Wow. Todo lo soporta. Volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando uno soporta algo, uno soporta por amor y uno soporta por fe. Si uno, ¿cuántas veces nos han cargado, nos han juzgado, nos han dicho un montón de cosas? ¿Por qué? Por ser seguidores de Cristo. Y el dedo acusador y un montón de cosas que nosotros estamos en el proceso, estamos siendo cambiados, estamos yendo a la perfección. No somos perfectos, tenemos un montón de errores. Y las personas que no son seguidores de Cristo, ¿qué es lo que hacen? Tienen miles de errores, pero ellos no ven sus errores. Pero sí nos quieren juzgar y nos quieren criticar a nosotros y menospreciar. Y hasta incluso nos consideran locos por creer en algo que no vemos. Y eso es maravilloso. Porque ellos creen y ven, creen todo lo que ven. Nosotros creemos en algo más poderoso. Creemos en un Dios que no lo vemos, pero lo sentimos. Porque sentimos el cambio dentro nuestro, que muchas personas de afuera no pueden ver la transformación de nuestra mente, cómo va cambiando, cómo era antes, todas las cosas que estaban en nuestra mente, pero nosotros en pedir en secreto, en intimidad a Dios, Dios empezó a cambiar y a transformar nuestra mente. Un montón de cosas que capaz que el resto de las personas no lo conocen, que cada uno de nosotros hemos pasado, que está en nuestro corazón, esos dolores, esa angustia, y Dios fue cambiando, fue sanando, fue transformando y nos fue liberando de un montón de cosas. El resto de las personas no lo ven, pero nosotros sí. Nosotros lo podemos sentir, ese cambio, ese dolor, esa falta de amor, que a veces ese sinsentido de no saber para dónde ir, pero cuando estamos en el camino del Señor, Dios, nuestro Padre, empieza a llenar todos esos vacíos y empieza a limpiar todo eso malo, todo lo malo lo empieza a limpiar, y Él empieza a llenarnos con paz, con amor, con mansedumbre, con templanza, con fe.
con benignidad, empieza todo de a poco, aunque las personas de afuera muchas veces no lo ven, pero eso lo podemos sentir nosotros. Decimos, epa, antes yo reaccionaba así, o antes pasaban tal cosa, o pasaba por este lugar y antes me hacía mal y por eso dejé de pasar y ahora pasé y no me pasó nada, o vi tal persona y no me afectó, y así con un montón de cosas que el resto de las personas no lo pueden saber, pero Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que sentimos, Dios estuvo ahí en cada momento de nuestro sufrimiento, golpeando nuestra puerta y diciendo, te estoy llamando, quiero sanarte, quiero evitar ese sufrimiento. Pero ¿saben por qué pasamos todas esas cosas? Para que Dios se glorifique en nuestra vida. Entonces, algo malo tenemos que pasar para ver la gloria de Dios, como Dios nos rescató de ese pozo, como Dios nos liberó de ese pozo donde nosotros estábamos. Solamente Dios. Dios nos dio el libre albedrío para poder elegir. Fueron muchísimas malas decisiones que tomamos nosotros y otras que pasamos siendo inocentes. Cosas malas que uno no, en su momento no perdonaba y se llenaba de angustia. Pero sin embargo, Dios sana, transforma, libera. Y hasta también es la sanidad del cuerpo, que hay testimonios también que Dios ha sanado y ha restaurado ya en el mismo cuerpo. Seguimos. Todo lo espera, todo lo soporta, que fue el último, que es el que hablé. Fíjense, todo esto es el amor. Cuando uno habla del amor, es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Y si nosotros, y ese es el amor de Dios, y ese amor que tuvo Jesús para con cada uno de nosotros, y si nosotros somos seguidores de Él, tenemos que pasar y tenemos que tener esto. Tenemos que tener realmente todo esto. Los invito a que vayan a Romanos 8:13. Romanos 8:13 nos dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, antes, cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando no lo conocíamos a Dios, cuando estábamos totalmente alejados de Dios, cuando no éramos seguidores de Cristo, hacíamos lo que nuestra carne quería. Y ahora ya no tenemos que hacer más lo que nuestra carne nos dice, lo que nuestra carne nos pide. Porque nuestra carne nos va a seguir pidiendo y va a querer que nos alejemos de Dios. O sea, mientras nosotros hacemos lo que nuestra carne nos pide, nos estamos alejando de Dios. Si nosotros rechazamos automáticamente lo que nuestra carne nos pide, entonces estamos venciendo esos muros, como estábamos cantando anteriormente, derribando esos muros con el Señor y acercándonos más y ganando cada vez más batallas, pero de la mano de Dios, porque Dios es el que nos da la fortaleza para nosotros poder derribar
todos esos gigantes que tenemos delante de nosotros. Y para cerrar, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Nos dice la palabra de Dios. 2:20. El versículo favorito del pastor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Entonces ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Si Cristo vive en nosotros, entonces no podemos hacerle caso a la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. Rechazar la carne, rechazar todo el pecado que viene de la carne. Porque en Cristo somos una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas hechas nuevas. Amén. Entonces, anoten 1 Corintios 13, del 4 al 7, para ir leyendo y repasando cada uno de estos 15 ítems que Dios nos da para empezar a decir: aprobado, aprobado. Ah, esta me la llevé a marzo. 14. Así que, y por fe de la mano de nuestro Creador, vamos a tener las 15 aprobadas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, luego de escuchar todo lo que hemos escuchado, que es súper interesante, y podemos, como dije al principio, tachar las cosas de qué forma Dios nos va enseñando a amar y de qué forma nosotros tenemos que seguir aprendiendo a amar. La relación principal que tenemos en amor, que podemos tener como ejemplo, es Cristo. Y la relación principal es en amor, tiene que ser un amor vertical hacia Dios. Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios. Si tenemos principal amor hacia Dios, luego el amor horizontal hacia los demás fluye de manera correcta. En esto es Mateo 22, del 37 al 39, 37, 38 y 39, nos habla del primer mandamiento: es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Un amor vertical, un amor lineal hacia Dios. Y el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es un amor horizontal. De la misma forma en que Cristo ama a la iglesia, de la misma forma nosotros tenemos que amar también a nuestro prójimo. Dios los bendiga mucho y espero que haya sido de gran edificación para todos.